La gente dice que la televisión en directo se muere por ser reemplazada por Internet, desde la caída de Bill O'Reilly hasta la crisis de rehenes. Estas son 22 cosas locas que sucedieron en la televisión. Número 22. Adiós Charlie Rose. Un experimentado periodista de televisión con más de 4 décadas de experiencia, estableció una prestigiosa carrera y presentó programas en varias cadenas. Sin embargo, su reputación se desmoronó tras el surgimiento del movimiento Me Too en 2017. En noviembre de ese año, el Washington Post publicó un artículo que revelaba múltiples acusaciones de mala conducta contra el conocido presentador. Muchas de las mujeres que se presentaron habían trabajado para él al principio de sus carreras, lo que les hizo extremadamente difícil exponer su comportamiento durante tanto tiempo. Su maquilladora de toda la vida, Gina Riggi, describió el ambiente del estudio como un coto de caza sexual para Rose. Riggi trabajó como maquilladora para el programa de Charlie Rose durante 22 años. Ella contó que sufrió una conducta misógina y abusiva por parte de Rose, que incluía comentarios despectivos sobre su género y apariencia. En un esfuerzo por protegerse de sus avances en el set, comenzó a usar un espejo de mano como barrera. Las acusaciones indicaban que Rose se dirigía a las mujeres no solo en sus casas de Manhattan y los Hamptons, sino también en restaurantes de lujo donde organizaba reuniones de personal. Los informes sugirieron que Rose se aprovechaba de mujeres jóvenes y atractivas al comienzo de sus carreras periodísticas, atrayéndolas con falsas promesas de pasantías y oportunidades laborales disfrazadas de reuniones con bebidas y cenas. En una ocasión, mientras filmaba en el lugar, Rose se agitó durante una sesión de maquillaje y agarró con fuerza el brazo de Riggi, torciéndolo dolorosamente. A pesar de sus protestas y quejas a sus superiores, no se tomó ninguna medida. A las 24 horas de la publicación del artículo, los programas de Charlie Rose fueron suspendidos y él fue rápidamente destituido de su puesto. Aunque emitió una disculpa aceptando la responsabilidad por sus acciones, también intentó restar importancia a algunas acusaciones en su contra. Número 21. La caída de Bill O'Reilly. El presentador de O'Reilly Factor en Fox News tuvo una carrera impresionante como el programa de noticias por cable más importante durante 16 años consecutivos. Sin embargo, en abril de 2017, O'Reilly fue despedido de la cadena tras un informe impactante del New York Times. Después de una revisión exhaustiva de las acusaciones en su contra, tanto la empresa como O'Reilly supuestamente llegaron a un acuerdo por el cual no volvería a Fox News. El artículo detallaba una serie de demandas por acoso presentadas contra O'Reilly, revelando que había pagado millones de dólares en acuerdos a varias víctimas. Estas impactantes revelaciones provocaron una caída significativa en los anunciantes de su programa, lo que finalmente llevó a la salida de O'Reilly de la cadena. Las consecuencias fueron rápidas y severas, lo que refleja el panorama cambiante de la rendición de cuentas en los medios y la radiodifusión. Después de su salida, O'Reilly pasó a presentar un programa en la plataforma de transmisión conservadora First TV. Su salida marcó un cambio significativo en la industria de la radiodifusión, ya que las figuras de alto perfil enfrentaron un mayor escrutinio por sus acciones y las consecuencias que siguieron. Número 20. Difundiendo el odio. La carrera de Rick Sánchez en la radiodifusión comenzó durante sus años universitarios. El presentador de noticias cubanoamericano desarrolló sus habilidades trabajando en estaciones afiliadas locales en Miami y Houston antes de llegar al escenario nacional a principios de la década de 2000. En 2004, Sánchez se unió a CNN, donde finalmente presentó su propio programa, Rick's List. Sintiéndose eclipsado por el reemplazo de su programa en el horario de máxima audiencia, Sánchez hizo comentarios incendiarios durante una entrevista con Pete Dominick. Él dijo: "Ustedes son una minoría. Quiero decir, ya saben, les estoy diciendo que todos los que dirigen CNN son muy parecidos a Stewart, y mucha gente que dirige todas las demás cadenas es muy parecida a Stewart". Las consecuencias de sus comentarios fueron inmediatas. Sánchez fue despedido al día siguiente y su programa emitió su último episodio esa misma noche. En otro caso, el difunto Bob Beckel, conocido por ser copresentador del programa Five de Fox News de 2011 a 2015, se encontró en el centro de la controversia debido a varios comentarios ofensivos,
especialmente dirigidos a musulmanes y estadounidenses de origen asiático. Beckel fue inicialmente despedido de la cadena después de estar ausente durante varios meses mientras se recuperaba de una cirugía de espalda. Fue reincorporado 2 años después, solo para ser despedido nuevamente por hacer comentarios racialmente insensibles hacia un empleado afroamericano. Este despido ocurrió durante un momento en el que varias figuras de alto perfil de la cadena enfrentaban acusaciones de acoso. Fox News optó por cortar lazos con Beckel de forma permanente para proteger su reputación. El abogado Douglas Wigdor, que representó al trabajador de TI y a casi 2 docenas de otros empleados de Fox que demandaron a la cadena por discriminación racial, compartió un relato inquietante que involucra a Bob Beckel. Según Wigdor, Beckel reaccionó enojado cuando un empleado de TI negro llegó para reparar su computadora y abandonó la oficina, citando la raza del empleado como la razón de su partida. El señor Beckel salió furioso de su oficina cuando nuestro cliente, un empleado de TI negro, vino a reparar su computadora, afirmó Wigdor. Para complicar aún más las cosas, después de que el trabajador de TI presentó una queja sobre el comportamiento de Beckel, Beckel supuestamente intentó intimidarlo frente al director de recursos humanos, Kevin Lord, presionándolo para que retirara su queja cuando el empleado se negó a dar marcha atrás. Fox supuestamente intentó restar importancia al incidente filtrando la historia un viernes, con la esperanza de minimizar la atención que recibió. Número 19. Julie Chin. Una mañana, cuando la presentadora de noticias de Oklahoma, Julie Chin, sufrió un derrame cerebral, estaba haciendo su reportaje habitual cuando, inesperadamente, comenzó a arrastrar las palabras. Al principio, parecía un simple desliz de la lengua, pero los errores persistieron y Julie se dio cuenta rápidamente de que algo iba muy mal. Le costó articular sus pensamientos y dijo: «Hoy en él, en él, en él», antes de perder la visión de un ojo. Se dio cuenta de que no podía continuar con la transmisión. Unos momentos antes, había estado sonriendo y sintiéndose perfectamente bien, solo para descubrir que estaba sufriendo un derrame cerebral en vivo. Sus colegas actuaron rápidamente al reconocer la situación y llamaron de inmediato al 911 para solicitar ayuda. Algunos espectadores preocupados también notaron su angustia y llamaron a la estación para alertarlos sobre lo que creían que era una emergencia médica. Julie fue trasladada rápidamente al hospital, donde recibió la atención que necesitaba y, afortunadamente, se recuperó. Fue notable cómo logró mantener su profesionalismo a pesar de la gravedad de su condición. La rápida reacción de sus colegas y espectadores potencialmente le salvó la vida, subrayando la importancia de la vigilancia en situaciones inesperadas. Número 18. Terremoto de Los Ángeles en las primeras horas. Una mañana de 2014, 2 presentadores de noticias estaban llevando a cabo su transmisión de rutina cuando de repente su set comenzó a temblar violentamente. El rostro del presentador se puso pálido mientras gritaba: «¡Estamos teniendo un terremoto! ¡Terremoto! ¡Estamos teniendo un terremoto!». Los presentadores inmediatamente se cubrieron debajo de su mesa mientras los miembros del equipo se alejaban del estudio. Un reportero comentó más tarde que fue el terremoto más intenso que había sentido mientras estaba en antena. Aunque los terremotos no son poco comunes en Los Ángeles, este evento en particular se destacó como el más poderoso que habían experimentado en el estudio. Con más de 300 luces colgando sobre sus cabezas, algunas de las cuales pesaban hasta pound 25, el peligro era significativo. Si tan solo se hubiera caído una sola lámpara, los presentadores podrían haber sufrido heridas graves o algo peor. Afortunadamente, gracias a sus rápidas reacciones y a su instinto de ponerse a cubierto, salieron ilesos de la terrible experiencia. Este suceso sirvió como recordatorio de la naturaleza impredecible de las transmisiones en vivo, especialmente en una región propensa a la actividad sísmica. Número 17. El presentador se distrajo. Este momento de noticias en vivo provocó indignación entre los espectadores, pero no por las razones que uno podría esperar. En 2017, la presentadora de noticias Natasha Axelby fue sorprendida mientras estaba en el aire en Australia. Cuando las cámaras volvieron a enfocarla, parecía asustada, pero rápidamente se recompuso y pasó a, digamos ahora, practicar deportes con yeguas. Si bien logró manejar la situación con gracia, las consecuencias llevaron a su despido de la cadena.
El público no estaba enojado con Natasha por su momento de distracción. En cambio, expresaron indignación con la estación por despedirla. Muchos argumentaron que la habían despedido simplemente por ser humana. En respuesta al apoyo que recibió, Natasha tuiteó: «Gracias a todos por su generoso apoyo. No fue mi mejor momento. Yo y mi pluma fascinante los saludamos honorablemente». Aunque Natasha parecía encontrar humor en la situación, una parte importante de la audiencia simpatizó con ella. Si bien algunos criticaron su comportamiento como poco profesional, la abrumadora mayoría creía que Natasha no había hecho nada que mereciera el despido por un error tan menor. Número 16. En foco revelaciones escandalosas. Durante su tiempo como corresponsal jefe de la Casa Blanca para Fox News, Ed Henry enfrentó una grave crisis profesional debido a un escándalo. Surgieron informes que afirmaban que tuvo una relación extramatrimonial con una anfitriona de cócteles en Las Vegas. En respuesta, Fox News declaró: «Recientemente nos dimos cuenta de los problemas personales de Ed y se está tomando un tiempo libre para resolver las cosas». Este incidente resultó en una suspensión de 4 meses de la cadena. Posteriormente, Henry hizo esfuerzos por restaurar su imagen. Sin embargo, en 2020, salieron a la luz más acusaciones. Una víctima expresó: «Sentí que tenía el poder de descarrilarme, destruirme, arruinar mi carrera y yo simplemente no tenía voz hasta ahora». En esta ocasión, Henry enfrentó demandas de 2 mujeres que lo acusaron de acoso y agresión. Una vez que estas acusaciones se hicieron públicas, Henry fue suspendido de inmediato y finalmente despedido después de una investigación interna. Este escándalo representó un declive significativo para Henry, quien había sido una figura muy conocida en Fox News. Sus intentos de revivir su carrera se vieron eclipsados por la gravedad de las acusaciones y su impacto en las víctimas, quienes valientemente dieron un paso al frente. Número 15. Un temblor de terror. En 2017, una estación de noticias mexicana estaba transmitiendo en vivo cuando un devastador terremoto de 7.1 lo golpeó. El estudio comenzó a temblar, las luces parpadearon y las alarmas sonaron. El reportero tuvo que escapar por su seguridad. Inicialmente, el presentador aseguró a los espectadores que mantuvieran la calma, aunque su aprensión era clara. El terremoto provocó la trágica pérdida de 361 vidas y dejó aproximadamente 6 heridos. Aunque los terremotos ocurren con frecuencia en México, este evento en particular fue uno de los más graves, y es poco común presenciar un terremoto tan poderoso capturado en vivo por televisión. Número 14. Desorden entre los presentadores. Los debates de noticias pueden volverse intensos, pero normalmente se espera que los presentadores mantengan un estándar de profesionalismo. Este no fue el caso en 2014, cuando 2 periodistas en Jordania participaron en una acalorada discusión sobre el conflicto sirio. La conversación se intensificó rápidamente cuando un presentador acusó a su colega Shahir al-Jahari de respaldar a la oposición siria. A pesar de los esfuerzos de un tercer presentador por calmar la situación, los 2 hombres comenzaron a empujar el escritorio de noticias de un lado a otro hasta que finalmente se derrumbó. La seguridad tuvo que intervenir y sacar a ambos individuos del set. Este tipo de altercado no es algo que los espectadores encuentren a menudo en la televisión y muchos quedaron en estado de shock. La situación podría haber empeorado si la seguridad no hubiera intervenido en el momento adecuado. Número 13. Lazos familiares y ética profesional. Chris Cuomo, anteriormente un presentador muy respetado de Cable News Network, fue despedido debido a su participación en la defensa de su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El exgobernador enfrentó múltiples acusaciones de acoso a lo largo de su carrera política. Una de las acusadoras declaró que durante una sesión informativa privada en su oficina, el gobernador la besó y a menudo se le acercó de forma inapropiada. Debido a un supuesto conflicto de intereses, Chris Cuomo decidió no cubrir las acusaciones contra su hermano en su programa de noticias en horario de máxima audiencia. Afirmó: «Nunca cubrí los problemas de mi hermano porque obviamente tengo un conflicto y hay reglas en Cable News Network al respecto». Sin embargo, una investigación de la Oficina del Fiscal General de Nueva York descubrió que Chris había ayudado en secreto a su hermano a elaborar una defensa contra la denuncia de acoso. Esto llevó a que Cable News Network lo suspendiera indefinidamente y, en última instancia, lo despidiera en diciembre de 2021.
Chris Cuomo defendió sus decisiones e insistió: «Sé dónde está el límite. Puedo respetarlo y seguir estando ahí para mi familia, lo cual debo hacer». A pesar de sus afirmaciones, Cable News Network concluyó que, de hecho, había cruzado ese límite. La investigación reveló que Chris utilizó sus conexiones con los medios para recopilar información sobre las acusadoras y asesoró al equipo de su hermano sobre cómo abordar las acusaciones. Esta conducta violó los estándares periodísticos y la ética defendidos por Cable News Network, lo que resultó en su despido. Chris Cuomo se encontró en la difícil posición de equilibrar la lealtad personal con el deber profesional, arriesgando en última instancia una carrera prometedora en la cadena. Número 12. Imágenes inapropiadas. Eric Bolling, un comentarista conservador y personalidad de la televisión, comenzó su carrera profesional como analista financiero en el programa de noticias y negocios para consumidores Fast Money. Pasó a Fox Business Network a fines de la década de 2000 y finalmente se convirtió en un presentador destacado en Five. Sin embargo, su ascenso constante en Fox sufrió un fuerte declive en septiembre de 2017, cuando HuffPost publicó un informe que alegaba mala conducta. El artículo afirmaba que Bolling había enviado repetidamente fotos y mensajes de texto inapropiados a sus colegas femeninas. Bolling negó rápidamente estas acusaciones, pero la cadena lo suspendió mientras realizaban una investigación. Aproximadamente un mes después, fue despedido de su puesto y su programa fue cancelado. En un esfuerzo por defenderse, afirmó: «Mi esposa de 20 años y yo estamos completamente de acuerdo y nunca he hecho algo así». Número 11. El ascenso de los talibanes. En 2021, Afganistán experimentó un cambio dramático cuando los talibanes recuperaron el control. Mientras las tropas estadounidenses se retiraban, los talibanes tomaron el control de edificios gubernamentales y medios de comunicación en todo el país. Un presentador de noticias estaba en medio de una transmisión cuando un grupo de miembros talibanes irrumpió en el estudio. Parecía visiblemente asustado mientras estaba rodeado por estos hombres armados. Le ordenaron que transmitiera un mensaje al pueblo de Afganistán, instándolos a no abandonar el país. Desde esa toma de posesión, más de 600 medios de comunicación en Afganistán han cerrado sus puertas y las presentadoras de noticias ahora deben cumplir con nuevas y estrictas pautas. Debe haber sido aterrador para este presentador darse cuenta de que un paso en falso podría haberle costado la vida. Afortunadamente, salió ileso, pero ese momento dejó una impresión duradera en los espectadores. Una caída en desgracia cuando Matt Lauer fue despedido. Había pasado 2 décadas copresentando el popular programa matutino Today de la NBC. Número 10. Entrevistas presidenciales. A lo largo de su carrera, cubrió 9 Juegos Olímpicos y viajó a más de 60 países, contribuyendo a muchos momentos memorables en el programa. Lauer también entrevistó a varias figuras políticas prominentes, cubrió varias temporadas deportivas y ganó un impresionante salario anual de $20 millones. Al reflexionar sobre su tiempo en la NBC, dijo una vez: «Yo era el señor despreocupado hasta hace unos 25 minutos. Todos dimos una vuelta por el autobús y empezamos a hablar de nuestras historias personales y de cómo llegamos hasta aquí, y ahora soy un lío de mariposas en el estómago. No podría estar más feliz». Sin embargo, en noviembre de 2017, la dirección de la NBC despidió abruptamente a Lauer después de que una colega lo acusara de comportamiento inapropiado. Con el tiempo, surgieron más acusaciones y algunas personas con información privilegiada sugirieron que la cadena había estado al tanto de la mala conducta de Lauer y decidió pasarla por alto. La dirección de la NBC anunció que Lauer había sido despedido debido a informes de comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo. Después de su despido, Lauer emitió un comunicado expresando su vergüenza por las acusaciones, aunque también desestimó algunas como falsas. Su repentina caída en desgracia sorprendió a muchos que habían seguido de cerca su distinguida carrera. Las acusaciones y el posterior despido marcaron una conclusión dramática y controvertida para las 2 décadas de permanencia de Lauer en uno de los programas matutinos favoritos de Estados Unidos. Número 9. Salida en vivo. Uno de los primeros casos conocidos de una renuncia en vivo ocurrió en 1960. El programa Tonight
protagonizado por Jack Paar, que se emitió de 1957 a 1962 y luego evolucionó hasta convertirse en el programa Tonight que conocemos hoy, presentó un periodo significativo de 3 semanas durante el cual Paar efectivamente renunció. Durante una transmisión en particular, solo se ha conservado el audio de ese momento. Paar fue tomado por sorpresa cuando los censores de NBC reemplazaron uno de sus chistes sobre los inodoros con un segmento de noticias. Conocido por su temperamento fogoso, anunció su salida en vivo al aire, declarando: «Me opongo al material subido de tono deliberadamente planeado. Me opongo más vehementemente al periodismo amarillista. Debe haber una mejor manera de ganarse la vida que esta». Después de un poco de persuasión, Paar regresó al programa 3 semanas después y abordó con humor su propia pregunta diciendo: «No la hay». Número 8. Una repetición inesperada. Un día en particular, un reportero de noticias estaba en un banco en Iowa cubriendo un robo que había tenido lugar apenas un día antes. De repente, un empleado del banco salió del edificio apuntando fuera de cámara y exclamando: «Ese es el ladrón, Tyler. Ese tipo de ahí». El reportero se dio cuenta rápidamente de que el mismo ladrón había regresado a la escena del crimen. Exclamó: «Oh, ese es el ladrón». Parecía asombroso que el hombre hubiera regresado al banco que había robado apenas 24 horas antes, pero decidió huir al ver al equipo de noticias afuera. El reportero, claramente desconcertado, logró mantener la compostura y rápidamente llamó al 911. «Esto es televisión en vivo, amigos. Ese es el ladrón que acaba de pasar», dijo, transmitiendo la declaración del empleado del banco. Su actitud tranquila casi enmascaró el hecho de que un crimen grave se estaba desarrollando justo detrás de él. Una hora después, la policía detuvo al ladrón, Ryan Lisco. El reportero probablemente nunca imaginó que ayudaría inadvertidamente a capturar al mismo criminal sobre el que estaba informando. Número 7. Colapso repentino. Una mañana, una transmisión de noticias en Los Ángeles avanzaba como se esperaba hasta que los presentadores le pasaron la palabra a la meteoróloga Alisa Coulson. De repente, las cosas dieron un giro dramático. Esta es realmente la calma antes de la tormenta. «Otra vez no», pronunció antes de desmayarse en vivo en el aire, desplomándose y cayendo al suelo. Al principio, los presentadores de noticias parecían desconcertados, pero rápidamente se hizo evidente que algo estaba muy mal. La causa del desmayo de Alisa no estaba clara. 9 años antes, después de sentirse mal durante una transmisión, había descubierto que tenía una válvula cardíaca con fugas. Sin embargo, afirmó que este incidente en particular no estaba relacionado. Afortunadamente, se recuperó y luego aseguró a los espectadores que estaría bien. Fue un momento aterrador tanto para el equipo como para la audiencia, presenciar en vivo una emergencia médica tan inesperada. Sirve como recordatorio de que nunca se puede anticipar cuándo puede ocurrir una crisis de salud. Número 6. La agresión perturbadora. En 2016, una reportera llamada Mary estaba en Hollywood cubriendo la muerte del cantante David Bowie. Mientras estaba dando su informe, un hombre con una sudadera con capucha gris apareció inesperadamente detrás de ella, sonriendo. Solo unos momentos después, el hombre se abalanzó sobre Mary sin previo aviso. La cámara se alejó rápidamente mientras el equipo intervino para protegerla del atacante. Por un breve momento, los espectadores de Mary vieron al hombre huyendo de la escena, pero fue una experiencia escalofriante. En general, el incidente ocurrió en vivo en televisión, aparentemente sin ninguna motivación. A pesar de que su rostro fue capturado en el aire, no está claro si alguna vez fue detenido. Este evento subraya los peligros genuinos que enfrentan los periodistas mientras trabajan en el campo. Número 5. Exponiendo a las grandes farmacéuticas. Jane Acker dedicó años a trabajar como reportera para cadenas de abogados locales y nacionales, pero se hizo más conocida por su caso de denuncia contra WWT, una filial de Fox. En 1997, Acker y su entonces marido, Steve Wilson, produjeron un informe crítico sobre una empresa de biotecnología llamada Monsanto. Muchos de vosotros recordaréis el nombre Monsanto, pero aquí tenéis una breve descripción general. Monsanto, que estuvo activa desde 1901 hasta 2018,
se especializó en productos químicos, agrícolas y bioquímicos. A principios de la década de 2000, adquirió varias empresas de semillas y fue una firme defensora de los organismos modificados genéticamente. Los problemas legales aumentaron para Monsanto debido a las preocupaciones sanitarias vinculadas a sus productos. En 2016, Bayer, una empresa química alemana, decidió comprar Monsanto, completando la adquisición en 2018. Posteriormente, Monsanto se fusionó con la división de ciencia de cultivos de Bayer. En 2020, Bayer se vio obligada a pagar más de $10.000 millones para resolver demandas legales relacionadas con el herbicida Roundup. Algunas de estas demandas estaban asociadas con problemas de salud supuestamente causados por ingredientes como el glifosato que se encuentra en Roundup. Este producto todavía está ampliamente disponible en la actualidad y se ha relacionado con el cáncer en varios estudios. Además, se sabía que los herbicidas de Monsanto tenían un impacto negativo en el medio ambiente y dañaban las poblaciones de abejas, un problema que lamentablemente persiste. En un esfuerzo por silenciar el informe, Monsanto se puso en contacto con Roger Ailes, que era el presidente de Fox News en ese momento. Le informaron de las posibles consecuencias de la historia. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta, más contundente, amenazando con graves consecuencias para Fox News si el informe se emitía en Florida. Esto provocó una ansiedad significativa en WTWT, lo que los llevó a abandonar la historia y, en última instancia, a negarse a renovar los contratos de Acker y Wilson al año siguiente. La pareja consideró esto como un despido injustificado y emprendió acciones legales contra la cadena. El esposo de Acker declaró: "No se trata de que nos despidan sin motivo. Nos están despidiendo porque nos negamos a transmitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso". Después de un largo juicio, el tribunal falló a favor de WTWT, poniéndose del lado de Acker en una sola denuncia de irregularidades. Número 4. La crisis de rehenes en el aire. En enero de 2024, Ecuador declaró el estado de emergencia cuando estalló el conflicto entre bandas criminales y el gobierno. Durante una transmisión de noticias en vivo en TC, los espectadores presenciaron un incidente impactante. Intrusos armados irrumpieron en el estudio y amenazaron al presentador de noticias. Mientras estaba en el aire, se podía escuchar a una mujer suplicando: "No disparen, por favor, no disparen". Los agresores exigieron que el presentador de noticias entregara un mensaje en su nombre. Durante 20 tensos minutos, el equipo del estudio fue tomado como rehén en vivo, con millones de espectadores viendo cómo se desarrollaba la aterradora escena. Afortunadamente, la policía y las fuerzas militares rodearon rápidamente la estación de televisión y arrestaron a todos los criminales armados. Aunque conmocionados por la experiencia, el equipo de noticias salió ileso. Este incidente alarmante puso de relieve la vulnerabilidad de los periodistas. Cuando la ley y el orden se desintegran, los criminales apuntan a tomar el control del país, y apoderarse de los medios de comunicación fue una parte crucial de su estrategia. Número 3. La controversia de los documentos de Killian. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2004, CBS emitió un episodio de 60 Minutos 2 en el que Dan Rather presentaba los documentos de Killian. Antes de esta emisión, había recibido información de un informante que afirmaba haber ayudado a George W. Bush a evitar el servicio militar durante la guerra de Vietnam. Los memorandos, que acusaban a Bush de afirmaciones falsas sobre su servicio en la Guardia Nacional Aérea de Texas, circularon rápidamente en Internet y se enfrentaron a un intenso escrutinio, ya que muchos sospechaban que eran falsificaciones. Bajo una presión cada vez mayor, CBS finalmente se retractó de la historia y despidió a los productores involucrados en su emisión. Incluso después de retractarse, CBS mantuvo que las afirmaciones eran válidas. Rather dijo que quienes querían desacreditar la historia tuvieron que atacar el proceso por el cual llegamos a la verdad, y nos atacaron con éxito por eso. Aunque Rather continuó trabajando por un tiempo, finalmente fue expulsado después de más de 40 años con la cadena. Toda esta controversia fue dramatizada más tarde en la película de 2015 titulada Truth. Número 2. Una toma de control inquietante. En 2015, un secuestro de noticias inusual ocurrió en los Países Bajos. Una noche,
Mientras el canal NOS News estaba transmitiendo como de costumbre, un joven de 19 años que vestía un traje y blandía un arma entró al estudio. Exigió hablar con alguien de CNN de inmediato. El agresor permitió que la mayoría del personal se fuera, pero mantuvo a algunos con él. Caminando nerviosamente con su arma, aseguró a sus rehenes que estaba tan ansioso como ellos y prometió que serían liberados una vez que hablara con CNN. Es comprensible que el equipo pudiera haber dudado de sus intenciones. Le informaron que se estaban comunicando con CNN, pero en realidad estaban ganando tiempo mientras esperaban que llegara la policía. Poco después, la policía irrumpió y el joven se entregó sin resistencia. Resultó que el arma que blandía era simplemente una réplica. Juzgado como adulto, el joven de 19 años recibió una sentencia de prisión. Curiosamente, nadie descubrió nunca el motivo detrás de sus extrañas acciones. Número 1. El incidente de robo en vivo. Una noche, mientras Buyo Mboko informaba para la South African Broadcasting Corporation, dos hombres aparecieron de repente detrás de él. Inicialmente, pensó que simplemente estaban tratando de interrumpir su transmisión en vivo, como hacen algunos espectadores por diversión. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que sus intenciones eran mucho más siniestras. Los hombres intentaron robar al equipo de noticias y se pudo escuchar a Buyo exclamar: «¡Nos están asaltando! Oye, nos están asaltando». Claramente, estos ladrones no eran cerebros criminales. Eligieron cometer el crimen en directo por televisión, lo que hizo que sus identidades fueran fácilmente reconocibles para las fuerzas del orden. Esto permitió a la policía identificarlos y detenerlos poco después del incidente. A pesar de los arrestos finales, fue una experiencia aterradora para Buyo y su equipo, que dejó a los espectadores desconcertados mientras presenciaban todo el evento en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.